hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedarán sin recompensa. El que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues el mismo fuego los conservará. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se lo devolverán? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya jueves en la semana séptima de nuestro calendario litúrgico. Y estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 40 al 49, hermanos y hermanas. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué hemos de devolverle el sabor? Que vuelva a ser el condimento que era. Ciertamente, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios hoy está llena de sabios consejos para nosotros y de grandes advertencias. Y no solamente la lectura del Evangelio, hoy vamos a complementarla también con la primera lectura que está tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 5, versículos 1 al 8, donde se nos habla acerca de que nosotros no podemos abusar de la misericordia de Dios. Ningún cristiano puede abusar de la compasión, de la comprensión, del amor que tiene Dios por nosotros, y con esto tenemos que tener mucho cuidado. Y hoy vamos a explicar por qué esta advertencia es válida para todos nosotros. Y también el salmo que nos presenta la iglesia, el Salmo 1, es aquel salmo que nos advierte la bienaventuranza para el hombre o la mujer que han decidido, pues, hermanos y hermanas, confiar plenamente en el Dios del cielo. Así que hoy la palabra de Dios habla fuertemente, hermanos y hermanas, acerca de tratar de contestar una pregunta que es clásica de todos nosotros. ¿Cómo evitar el mal? ¿Cómo no caer en la tentación? ¿Cómo salir de un pecado? A veces muchos cristianos tienen estas inquietudes y nos consultan a los directores espirituales acerca de que tengo este problema, tengo una lucha interior, he tratado de salir de esta situación pecaminosa o esta situación inmoral y no puedo y vuelvo a caer y como que me siento tocando fondo y no salgo de aquí. Ciertamente, hermanos y hermanas, que son realidades de la vida y nosotros en muchos aspectos de la vida también hemos vivido esa experiencia. ¿Cómo decir que no? Y precisamente la idea fuerza que tenemos para hoy es esa. Hoy la palabra de Dios nos enseña que hemos de saber renunciar a las cosas que nos hacen daño. Eso se centra hoy en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo, si no sabemos renunciar a las cosas que nos hacen daño, nos quedamos con ellas, las hacemos nuestras, se convierten en hábitos para nosotros. El peligro de todo esto es que nos quedamos sin Dios. Precisamente la palabra de Dios hoy nos toca ese punto tan importante. Fíjate cómo Jesucristo hoy, en esta materia de consejos, en esta materia de advertencias, de acuerdo al Evangelio de San Marcos, nos dice en primer lugar que tú y yo como cristianos y bautizados, que levantamos nuestra mano ante el mundo en que nos movemos y decimos, soy hombre de Dios, soy mujer de Dios, hermanos y hermanas, esto trae unos beneficios. Es posible que mucha gente nos respete por ser cristianos, nos respete por nuestra conducta, por lo que nosotros hacemos y por lo que nosotros no hacemos conforme al mundo. Es decir, que el cristiano siempre busca que, pues, el camino del bien y no está en el camino del mal. Y cuando alguien detecta que somos personas de entrega, de donación a las cosas de Dios, muy probablemente
vamos a salir beneficiados porque algún favor nos harán. ¿No has tenido tú la experiencia en algún momento que por ser hombre o mujer de Dios y te identifican así, se nos hace un favor y uno va a pagarle a una persona y dice, no, no me pague, usted está en las cosas de Dios, no se preocupe, o nos rebajan el precio, o son más rápidos de ayudarnos porque somos cristianos y somos hombres de Dios? Mira lo que Cristo dice en este capítulo 9 del Evangelio de hoy. Es el versículo 41. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua, porque son de Cristo. ¿Ah? Porque son de Cristo. En aquel tiempo había mucha sed. En aquel tiempo, hermanos y hermanas, zona de desierto. Dar un vaso de agua a una persona porque es de Cristo significaba muchísimo. Y Jesucristo dice que yo les aseguro que no quedarán sin recompensa. O sea que estas personas que nos ayudan en el camino, en algún momento uno tiene que ser recíprocos por ellos. Es decir, devolverle el favor, tenerlo en mente. Y si no encontramos esa persona para poderla ayudar en el futuro, tal vez en nuestra forma de ser está bien adentro de nosotros que caramba, a mí en un momento dado me hicieron un favor. Esta otra persona necesita un favor. Yo soy de Dios, yo estoy en las cosas de Dios, déjame hacerle un favor. Claro que sí, hermanos y hermanas, sin esperar nada a cambio. Esta es el verdadero estilo del cristianismo, el verdadero estilo del discipulado. Jesucristo inicia esta conversación hablando de esto, de ese beneficio que tenemos porque llevamos el nombre de Dios y creemos en Él. Y fíjate entonces cómo Jesucristo advierte inmediatamente, por eso no debemos de ser causa de escándalo para nadie. Causa de escándalo para nadie. Mira lo que dice el versículo 42. El que haga caer a uno de estos pequeños, o sea, que no le hacemos el bien, que no le hacemos la obra de caridad, que creen en mí, sería mejor para él, para esa persona, que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. O sea, que como cristianos evitamos el escándalo. O sea, es el antitestimonio lo que está diciendo ahí. Evitar el escándalo, especialmente haciendo daño, dando el antitestimonio, haciendo lo que no es digno de los cristianos, haciendo pues cosas que realmente no dejan saber a nadie que, wow, esa persona está bien comprometida con las cosas de Dios, esa persona es bien fiel a Dios. No debemos ser causa de escándalo. Jesucristo ahí lo aclara grandemente para todos nosotros. Todo esto está envuelto, hermanos y hermanas, cuando uno quiere evitar el pecado, cuando uno quiere renunciar al mal, cuando uno no quiere caer en tentación. ¿Ves por dónde vamos? Número uno, lo hemos dicho ya, porque ser cristiano me trae unos favores y unos beneficios. Número dos, que yo tengo que programar mi vida para no hacerle daño a nadie, para no hacer caer en tentación a nadie, para no humillar a nadie. Esas cosas son las que tenemos que ir renunciando a ellas, hermanos y hermanas, o acercando a nosotros en favor de los demás. Ya en los versículos 43 al 46, hermanos y hermanas, está de donde sacamos la idea fuerza de hoy. Porque ahí lo que Cristo nos quiere hacer saber es que tenemos que tener fuerzas, hermanos y hermanas, para saber nosotros renunciar a aquellas cosas que nos hacen daño. Jesucristo lo toma en una forma figurada, ¿verdad? No podemos interpretar lo que dice Jesucristo aquí en una forma literal. Él dice, si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano. Esto se refiere al pecado. La mano también nos lleva a pecar. Las manos se usan en las cosas de Dios para alabar a Dios, ¿verdad? Para ayudar al prójimo, ¿verdad? Pero las manos también pueden ser el instrumento que nos lleva a la acción de pecar. Por lo tanto, Cristo lo pone desde ese punto de vista. Hay cosas en nosotros que están en nosotros y no son pecaminosas, porque una mano no es pecaminosa, pero es mi mente la que lleva la mano a pecar. Y Cristo habla de cortar esa mano, pero es cortar mi relación con lo que me va a llevar al pecado, verlo como algo negativo y que no es de bienestar para mí y que nada me ayuda a mí, a mi salvación, y por lo tanto cortarlo de mi vida, separarlo de mi vida, desatarlo de mi vida, desvincularlo de mi vida. Y así Cristo habla también no solamente de la mano, se refiere al pie y se refiere también
a los ojos. Y Cristo lo que enfatiza ahí es una palabra extraordinaria que la repite en 3 ocasiones, pues es mejor para ti. Es mejor para nosotros entrar con una vida donde hemos renunciado, donde hemos muerto a muchas cosas y placeres del mundo, que entrar al infierno, hermanos y hermanas, con toda esa aceptación del mal. ¿Estás entendiendo? Eso es lo que quiere decir Cristo. Entonces, en este otro punto, Cristo lo que nos está diciendo, en esa etapa de renunciar, de no caer en las tentaciones o en el pecado, de tener una voluntad, hermanos y hermanas, constante, firme y leal a las cosas de Dios para buscar el bien, es necesario, hermanos y hermanas, que en esas consecuencias que ya yo estoy prefigurando y que yo veo lo que me puedan hacer de daño, busca lo mejor para ti. O sea, nuestra vida se mueve en torno al bien. Nuestra vida se mueve en torno a lo mejor, a lo que trae la bendición de Dios, a lo que me hace mejor persona, a lo que me hace mejor cristiano, a lo que me hace mejor papá y mamá, a lo que hace mejor mi vida como esposo y esposa, como hijo, como hermano, como miembro de mi iglesia. Es optar por lo mejor. No optes por lo peor. No optes por lo malo. No elijas aquello que tú sabes que tiene unas consecuencias devastadoras. Y en esto tenemos que ser sabios, porque la tentación viene disfrazada, hermanos y hermanas. La tentación viene disfrazada y la idea del maligno es que nosotros veamos las cosas malas como buenas para mí, en unos apetitos desordenados, hermanos y hermanas, que solamente complacen pues los instintos bajos que tenemos nosotros y que debemos dominar. Así que el dominio también aquí es muy importante. Ya en el versículo 47, hermanos y hermanas, está prácticamente la consecuencia de nosotros seguir en el pecado, de no elegir correctamente, de hacer del pecado un modo de vida y de no tener fuerzas para ¿qué? Para vencerlo. El resultado es que nos quedamos sin Dios. Aquí hemos aprendido nosotros en la palabra que Dios nos dirige, hermanos y hermanas, del Evangelio. A veces nos envolvemos en esta situación, pues, de la amenaza del infierno, del fuego, del azufre, de la quemazón, ¿verdad? Hermanos y hermanas, para como que alejarnos, para verlo como algo bien malo que nos va a esperar después de la vida en este mundo como consecuencia de una vida de muerte en eternidad que es mala para nosotros. No pienses tanto en el fuego, no pienses tanto en el azufre, ¿sabes? Yo mejor pensaría, como dice la palabra de Dios, es quedarnos sin Dios. El peor tormento que nos puede ocurrir a nosotros después que hemos estado en esta vida, que hemos sido cristianos, que conocemos la bendición que hay como resultado final para el que cree en Dios en la casa del Padre, la maldición y la condenación que hay para el que renunció a las cosas de Dios y paró en el infierno. Hermanos y hermanas, lo más devastador que tú tienes que saber del infierno es que podrás clamar a Dios y Dios como que no existe, ya no está para nosotros. Ya no lo puedo alcanzar, ya no me puede oír, ya no me puede auxiliar, porque ese no es el momento para hacerlo, era antes. Así que siempre pensemos en eso, hermanos y hermanas. Lo peor que me puede pasar es quedarme sin el amor de Dios, en la ausencia de Dios, quedarme sin la presencia de Dios. Mira cómo dice el versículo 47. Pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues el mismo fuego lo conservará. Está bien claro, hermanos y hermanas, que de lo que Jesucristo está hablando es que no estamos en la presencia de Dios. Siempre en tu vida busca aquello que me lleva a la presencia de Dios. Busca siempre todo aquello en tu vida que no te aleja del amor de Dios, del perdón de Dios. Y eso nos va a servir de base, hermanos y hermanas, para nosotros poder de alguna forma discernir correctamente, optar correctamente, elegir el bien antes que el mal para evitar todo este tipo de consecuencias. Y finalmente, hermanos y hermanas, el Evangelio termina en el versículo 50 con una gran enseñanza. Tú y yo no podemos perder nuestra esencia.
tú y yo no podemos perder nuestra esencia. Mira lo que dice el versículo 50. La sal es buena. La sal como algo para nosotros que Cristo lo compara como que esa es nuestra esencia. Pues nuestra esencia es ser buenos. Nuestra esencia es ser hijos de Dios. Nuestra esencia es que yo tengo vida porque Cristo murió por mí. Esa es nuestra esencia. Lo bueno de Dios en nosotros. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, si perdemos ese sentido de la vida, de que Dios nos creó, de que por su amor es que estamos vivos, de que nos quiere rescatar de donde estamos, de que nos quiere llevar a su lado. Si yo pierdo eso y todo lo que envuelve el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo, me quedo soso, hermanos y hermanas. Se pierde el sabor y la sal siempre trata en la palabra de Dios sobre eso, porque tiene unos beneficios la sal, porque conserva la carne, conserva las cosas de Dios en mí. Esa es mi esencia, porque yo como cristiano le doy el sabor a la vida, que la vida está sosa para muchos, en tristeza, en enfermedad, en problemas, en situaciones difíciles. Pues yo soy el que pongo el sabor. ¿Qué sabor es el que ponemos? ¿Qué condimento es el que ponemos? ¿Qué es lo que nosotros preservamos en las personas? La esperanza en Dios, el confiar en Dios, invocar el nombre de Dios, continuar creyendo en Dios, porque tu vida va a mejorar. De eso es que se trata ese versículo. Y Cristo dice, una vez se pierde esa esencia, ¿con qué se lo devolverán? Pues si ya no estamos en la presencia de Dios, ya no podemos clamar a Él. Tengan sal en ustedes, o sea, mantengan eso vivo en ustedes y vivan en paz unos con los otros. Claro que sí, vivir en paz es una gran señal de que hay una armonía en mi vida en relación con Dios, en mi vida de Dios relacionándose conmigo, en mi propia relación, porque yo tengo una relación conmigo mismo, yo me hablo a mí mismo en muchos momentos, yo me entiendo a mí mismo, yo me aconsejo a mí mismo, y también esa armonía, sintonía, hermanos y hermanas, que tiene que haber en mi relación con los demás. Fíjate qué maravillosa es la palabra de Dios y hacia dónde nos ha llevado a entender qué necesitamos nosotros para verdaderamente, hermanos y hermanas, no quedarnos sin la presencia de Dios y sobre todo, hermanos y hermanas, a saber renunciar, pero con fuerza y determinación, decididos a las cosas que nos hacen daño. Ahora bien, hermanos y hermanas, mirando algunas cositas en detalle, lo que tenemos que entender, hermanos y hermanas, sobre todo en materia del escándalo que puede causar el pecado, es que escándalo para Cristo no es tanto aquello que hace mucho ruido, como cuando vamos a una fiesta y tienen el sonido muy en alto, o sea, mucha gente gritando. Es verdaderamente un escándalo, pero a eso no es lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, o esos carros de carrera, hermanos y hermanas, que vienen alterados en su muffler y hacen unos ruidos espantosos, ¿no? Eso no es verdaderamente lo que Cristo quiere enseñarnos acerca del escándalo. O tal vez, hermanos y hermanas, lo que perturba en la sociedad. Muchas cosas perturban en la sociedad y las catalogamos de escándalos. En términos religiosos y en términos de seguidores de la palabra de Dios y en nuestra vocación cristiana, hermanos y hermanas, escándalo aquí Cristo lo mira como algo que siembra confusión en las conciencias y hace caer, lamentablemente, a los que se tenían por gente de confianza. Eso por lo menos debe ser una fuerza bien grande para yo evitar el pecado. Que no haya confusión en ti, que no confundamos tampoco a los demás, porque trae, hermanos y hermanas, unas consecuencias graves a nuestra conciencia y a la consecuencia del prójimo. Esos son los pequeños. Esos son los vulnerables, esos son los humildes del Señor. Y por lo tanto, hacen caer a muchas personas que tenían un alto aprecio por nosotros, que nos tenían como gente de confianza. Nada más pensando en eso, tenemos que evitar el pecado. Y ciertamente, hermanos y hermanas, que el pecado estamos envueltos en muchas ocasiones, de diferentes niveles. Pero esto es lo que hay que buscar. Esto pasa, hermanos y hermanas, en todas las áreas de la sociedad y a veces creemos que pues es un escándalo que pasa en la iglesia. Esto pasa
en lo religioso y esto pasa también, hermanos y hermanas, en lo secular. Esto pasa en los gobiernos, esto pasa en las agencias, esto pasa en otras iglesias, no solamente en la iglesia católica. Esto pasa con niños, esto pasa con hombres, con mujeres, con ancianos, con todos, hermanos y hermanas. Míralo desde ese punto de vista. El hermano que está a nuestro lado, hermanos y hermanas, muchas veces son gente que se están esforzando por salir de su condición y llegar a ser, pues, personas, hermanas y hermanas, independientes de alguna forma, ¿verdad? Y esto lo logran gracias a que mucha gente se educa, mucha gente está en un esfuerzo de superación, de desarrollo humano. Y no podemos escandalizarlo, no podemos atropellarlos, no podemos impedir que ellos también alcancen lo que quieren alcanzar con un antitestimonio de parte nuestra, con un gesto, con un obstáculo que nos volvemos nosotros, con una piedra de tropiezo para algunas personas que están tratando incluso de buscar la salvación y llegar a las cosas de Dios. Y muchos se apoyan en nuestra fe. Muchos se apoyan en nuestra fe. Es verdad que nadie se salva por mí, pero muchos se pueden apoyar en mi fe para fortalecer su fe. Porque me ven como un ejemplo, me ven como el buen papá, como el buen sacerdote, como la buena mamá, como el buen esposo, como la buena esposa. ¿Me estás entendiendo? Hijos que se apoyan en la fe de sus padres, madres que se apoyan en la fe de sus hijos. Puede pasar de muchas maneras. Ahí está envuelta la superación. Entendamos, hermanos y hermanas, que lo más importante muchas veces para nosotros es vivir bajo la mirada de Dios. Nosotros creemos en un Dios que es omnipresente, ¿verdad que sí? Está en todas partes. Puedo estar yo en ausencia del templo de la iglesia, pero Dios está presente donde quiera que yo esté, ya sea de noche, ya sea de día, ya sea en lo oculto, hermanos y hermanas, ya sea en lo público, ya sea en lo alto de la montaña como en el valle. Dios está en todas partes. Este es uno de los puntos pero que muy importantes para nosotros evitar caer en la tentación, ser motivo de escándalo. Saber que Dios está al lado mío mirando lo que yo estoy haciendo. Saber que su presencia está mirándome. Siempre es bueno, hermanos y hermanas, importante para ti y para mí vivir bajo la mirada de Dios. Ahora bien, hermanos y hermanas, hemos dicho que la primera lectura de hoy del libro del Eclesiástico, capítulo 5, versículos 1 al 8, aunque completo, es un buen capítulo para nosotros tener los libros sapiensales. Estos libros, hermanos y hermanas, de conocimiento, de sabios, son importantes para incluso nuestro examen de conciencia, para orientarnos, para tenerlos como consejos sabios, ¿verdad? Prudentes en la forma de actuar para no equivocarnos y poder sopesar mucho en la vida. Este capítulo de hoy de Eclesiástico, hermanos y hermanas, es importante, aunque el sabio lo enfoca en términos de riquezas. Podemos pensar no solamente en la riqueza cuando está mal administrada en nosotros, hemos dejado que nos controle la riqueza o hemos creado un ídolo de la riqueza. Pero pensemos no solamente en la riqueza, sino en el pecado, que era lo que estábamos señalando hoy. Piensa en el pecado. Piensa en algo que tal vez estás luchando por vencer, que estás tratando de sacar de tu vida. A veces muchas personas pensamos que como Dios es amor, Dios es todo misericordia, compasión y me comprende, siempre tendré el perdón de Dios. Y ciertamente Jesucristo lo enseñó, pero eso es lo normal. Lo anormal sería, hermanos y hermanas, pensar que yo puedo abusar de la misericordia de Dios. ¿Cómo uno abusa de la misericordia de Dios? Esto es otro punto para poder vencer el pecado. ¿Cómo uno abusa de la misericordia de Dios? Repitiendo el pecado, porque estoy seguro de que cuando me confiese, Dios me perdona. ¿Y por qué Dios me va a perdonar? Porque tiene misericordia infinita. No importa cuántas veces yo haya pecado, ahí está Dios para perdonarme. Bueno, hermanos y hermanas, con esto hay que tener mucho cuidado. Porque si se denota en mí una conducta floja, ¿ah?, no fuerte y seria y decisiva de no volver a cometer el pecado, y sigo cayendo en él porque Dios me perdona, eso es abuso de la misericordia. De hecho, eso puede llevar a un sacerdote, hermanos y hermanas, a nosotros a tomar una decisión de, ¿sabes qué? Tómate un tiempo, pero yo no te puedo absolver de tu pecado porque esto es repetitivo.
Yo no veo que estás luchando contra él, yo no veo que estás venciéndolo, yo no veo que estás dominándolo. Por el contrario, es tan repetitivo que cada vez que vienes a confesar es el mismo pecado y te está dominando. No estás luchando contra él. Hay que detener a la persona. Lucha y vence. Saca tiempo para esto. Es peligroso, hermanos y hermanas. Escucha hoy este consejo del sabio para todos nosotros. No te sientas seguro con tu riqueza, con tu pecado. Ni pienses, me basto a mí mismo. Eso es la autosuficiencia. No te dejes arrastrar por la violencia o el deseo de tener esa vida de acumular. Harán de ti su esclavo. Claro que sí, el pecado repetitivo y constante domina, y que sino eso de que soy un esclavo, me tienen atado y dominado. Versículo 3. No digas, nadie me lo impedirá. El Señor puede castigarte. Recuerda eso. El Señor puede castigarte, corregirte, ¿verdad? No digas, pequé y no me pasó nada. Eso es otro grave peligro. Personas que se envuelven en el mal y no ven que haya consecuencias que estén experimentando por haber tomado una decisión pecaminosa. Y por eso es que mucha gente se envuelve, ¿no? Nadie se dará cuenta, nadie me vio, no estoy siendo perseguido por nadie, nadie me ha hecho un señalamiento, nadie me ha reprochado. Dice el sabio, ten cuidado con esa forma de pensar. El Señor se toma su tiempo. Dios no actúa inmediatamente, hermanos y hermanas. ¿Y sabes tú por qué Dios no actúa inmediatamente? Porque nos da tiempo para cambiar, nos da tiempo para arrepentirnos. Nos da tiempo para que aparezca el corazón contrito y humillado que Dios no desprecia. Pero con abuso de misericordia, esa ocasión no surge para Dios. No estés demasiado seguro del perdón cuando acumules pecados. No digas, la misericordia del Señor es grande, perdonará mis pecados por numerosos que sean, porque en Él se encuentra misericordia y reprobación. Ahí está. Dios tiene misericordia infinita, oiga, pero es Padre. Y hay reprobación. ¿Qué es reprobación? No pasaste la prueba. Reprobación. No has conseguido superarlo. Reprobación. Estás envuelto en el pecado y lo has hecho tu modo de vivir, tu modo de pensar. Cuidado, advierte el sabio. Su cólera se deja caer sobre los pecadores. Habrá un juicio, hermanos y hermanas. Y eso no es para tener miedo. Eso es para corregirme. Eso es advertencia, hermanos y hermanas. Eso no es amenaza. Es mejor que yo tenga presente, si sigo en este estilo de pecado, las consecuencias las podré sufrir aquí y también en la otra vida. No tardes en volver al Señor. Eso significa no tardes en convertirte, en arrepentirte, no tardes en pedir perdón, no tardes en buscar a Dios con ese dolor en el alma por el pecado que he cometido. No sea que llegue el día del ajuste de cuentas, presente siempre que hay que ajustar cuentas con el Señor. Se encenderá de repente la cólera del Señor y tú perecerás. Claro, es la advertencia, hermanos y hermanas. Hay un final triste para los que no siguen el camino del Señor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ya en el versículo final, no cuentes con las riquezas mal adquiridas. De nada te sirven el día de la desgracia. No cuentes con el pecado, hermanos y hermanas. No cuentes con eso. No ayuda, no viene de bien para ninguno de nosotros. Así las cosas, hermanos y hermanas, con esta bendición de Dios hoy, mejor para mí, mejor para ti, vivir bajo la mirada de Dios. Vamos a aprender a renunciar, hermanos y hermanas, en todo momento a las cosas que no nos sirven de nada para nuestra vocación cristiana y nuestro crecimiento ante Dios, nosotros y el prójimo. Ten en mente que nos podemos quedar sin Dios en ese camino y es sumamente peligroso. Recuerda, hermanos y hermanas, que los escándalos siempre van a estar presentes. Pablo dijo eso en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 19. El escándalo siempre está ahí. ¿Y por qué ocurre y por qué se permite? ¿Por qué ocurre? Pues Pablo dice, hermanos y hermanas, o podemos entender de la palabra de Dios,
que el escándalo es una forma de purificar a la iglesia. Es una forma y es un proceso de limpieza por el que Dios sabe, hermanos y hermanas, quién vive bajo la mirada de Dios y quién no. Eso es un bien, o sea que Dios saca de lo malo un bien. Y otro bien que podemos sacar del escándalo es, hermanos y hermanas, es que por más escándalo que haya en la familia, en la iglesia, en los ambientes que nos movemos y en la misma sociedad, por más escándalo que haya, el poder del mal nunca, hermanos y hermanas, disminuye en lo absoluto la grandeza de Dios y la gloria que Dios va a recibir en su momento de su creación al final de los tiempos. El sufrimiento, hermanos y hermanas, y la sed de justicia siempre está de la mano de aquel que cree en Dios. Y eso es lo que tenemos. Y eso es lo que tenemos que buscar todos nosotros. Renunciar al mal envuelve un sufrimiento. No es fácil, hermanos y hermanas, dejar de hacer algo que habíamos visto, aunque malo, como bien. Cuesta, pero hay que hacerlo en el nombre de Dios. Por eso hablamos de sufrimiento. La sed de justicia, de hacer el bien, tiene que estar presente en todos nosotros. Jesús dice, hermanos y hermanas, es mejor para ti. Y esto lo que significa finalmente es, vale la pena esa lucha en contra del pecado, sacrificarme para conseguir un bien. Cristo lo que va a ver es que nos estamos superando y estamos venciendo el pecado. Que caer, hermanos y hermanas, lamentablemente, en la corrupción a la que lleva el pecado y sobre todo que las cosas del pecado se consiguen con mucha facilidad. Amén y amén. Pues, hermanos y hermanas, hasta ahí llegamos hoy. La palabra de Dios hoy nos pone a orar junto al Salmo 1. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. El que confía en el Señor vence el pecado. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros estaremos de regreso mañana con un nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Hermanos y hermanas, te va a ir bonito y que te vaya bonito y sobre todo serás bendecido.